Vamos a hablaros de filosofía de la educación. ¿Qué tiene la filosofía que decir acerca de la educación? ¿Qué relación hay entre ellas? Seguramente porque me dedico a ambas cosas a la vez, creo que la relación entre filosofía y educación es muy estrecha. Incluso en cierto sentido diría que filosofía de la educación es un concepto redundante. Como mínimo, filosofar sobre la educación y educar en la filosofía son dos cosas muy cercanas, porque la filosofía, según dice su nombre, es el amor por el saber, la amistad con la sabiduría, pero no entendida solo en el sentido teórico de intentar comprender la esencia y el fondo de todas las cosas, sino también, y quizás sobre todo, en el sentido práctico de aprender a tener una vida buena, lo que no tiene por qué equivaler necesariamente a una buena vida. Y la educación, a diferencia de la instrucción, de la formación técnica, etc., debería ser el proceso por el cual aprendemos precisamente a tener una vida buena. Pues bien, ¿cómo es una vida buena, bella, digna o valiosa? Deberíamos preguntarnos esto para saber cómo deberíamos educarnos. ¿Puede algún pensamiento decirnos esto? Vamos a partir del supuesto, discutible como todos, de que, según decía Sócrates, no sabremos adecuadamente qué nos conviene hacer y padecer mientras no sepamos qué somos. Por eso, él creyó que lo mejor que podemos hacer es acatar el mandato de Apolo, inscrito en la entrada al templo de Delfos, que aconsejaba: «Conócete a ti mismo». Una vida sin examen, sin reflexión, dijo ante el jurado que le condenó a muerte por dialogar, no merece la pena ser vivida. Kant decía que todas las grandes preguntas que nos podemos hacer, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, se resumen en una sola: ¿qué es el hombre? Es decir, la antropología, en sentido pleno, sería la primera o última pregunta filosófica. De acuerdo con lo que creamos qué somos, contestaremos a cómo nos conviene vivir y aprender a vivir. Y todas las pedagogías, por lo tanto, encierran en su corazón una teoría del hombre, de qué somos y para qué estamos en este mundo. Os propongo que recorramos unas cuantas concepciones filosóficas del hombre, 4 en concreto, para ver qué se deduce de ellas acerca de nuestra cuestión, de la pedagogía, de la educación. Aunque tengo mis preferencias por unas más que por otras, como seguramente quedará claro, también pienso que de todas podemos sacar mucho de positivo, mucho más que de negativo, sobre todo si las interpretamos intentando encontrar en ellas en qué medida se complementan o armonizan. Creo que de todas ellas podemos aprender, deberíamos aprender, que la educación tiene que ser un proceso hecho de comprensión, de libertad y de felicidad, y que nada justifica una pedagogía, un método educativo basado en la memorización, en el aburrimiento y en la coerción. Para clasificar estas 4 visiones del hombre, utilizaremos con ciertas modificaciones el esquema antropológico que Platón expuso en algunos de sus diálogos y que, se comparta o no su pensamiento, sigue siendo utilizable. Según este esquema, el hombre consta de 3 partes principales: el intelecto, la fuerza de voluntad y los deseos, que quedan ubicadas míticamente en la cabeza, el tórax y el abdomen, y que son simbolizadas en el mito del carro alado por el auriga y los 2 caballos. A ellas les corresponden como virtudes la sabiduría, la valentía y la moderación o equilibrio. Nosotros lo vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a renombrar ligeramente esas partes o aspectos fundamentales o funciones de la psique. Hablaremos, por lo tanto, de sentimientos o emotividad, voluntad e intelecto. Vamos a insistir también
en que no debe creerse que ninguna de ellas puede realmente funcionar separada de las otras. Veamos, por lo tanto, esos tres aspectos del alma. El aspecto emocional siente todos los matices posibles entre los dos polos sentimentales, positivo y negativo, del placer y el dolor, de la felicidad y la tristeza. Miedo, esperanza, alegría, melancolía. Seguramente muchos animales tienen sentimientos, pero unos son capaces de sentimientos más complejos y refinados que otros. El ser humano es capaz de sentir no solo hambre y frío, miedo, etc., sino sentimientos mucho más sublimes, como los que provoca la música o los sentimientos religiosos y metafísicos, como la angustia o el transporte místico. Por supuesto, no hay sentimientos si no hay también inteligencia y voluntad, al menos en cierto grado. Seguramente no es posible sentir esperanza sin tener alguna idea de lo que se espera y de que eso lo queremos. El aspecto volitivo toma decisiones, elige, quiere algo. También tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Queremos o rechazamos algo. Muchos animales tienen voluntad, aunque no todos en el mismo grado. En nosotros, humanos, la voluntad es bastante autónoma respecto de determinaciones instintivas. No es posible seguramente tener voluntad sin tener sentimientos e inteligencia, aunque ¿cómo influyen los unos y la otra en las decisiones? Este es un problema fundamental, como ya veremos. El aspecto intelectivo piensa, comprende, intuye, razona, duda. El hombre tiene una gran capacidad de intelección y raciocinio, como queda manifiesto en todas sus actividades culturales y vitales en general. Es la razón, por ejemplo, la que le permite representarse su vida y destino como un todo y plantearse cosas como su identidad y su supervivencia, o sin ir más lejos, qué hacer con su vida y cómo educarse. Ahora podemos pensar cada una de las diferentes concepciones acerca del hombre y, por tanto, de la educación, de acuerdo con el peso o la importancia relativa que conceden a cada una de estas diferentes partes o aspectos de la psique que acabamos de distinguir. Aunque lo ideal sería que estuviesen en armonía entre ellas, si el hombre está ante el continuo problema de cómo vivir, es porque hay algún conflicto interno. ¿Es un conflicto entre el corazón y la cabeza? ¿Es un conflicto dentro de la cabeza, entre la voluntad y las emociones, entre la razón y el deseo? Cada concepción antropológica se distingue por la jerarquía o la relación de armonía que establece entre esas partes de la psique. Ahora bien, cada una de estas concepciones antropológicas que vamos a recorrer podría interpretarse de múltiples formas de acuerdo con diferentes aspectos y variables. Yo creo que para el problema de la educación el más influyente es qué respuesta demos a la cuestión siguiente. ¿El ser humano por naturaleza tiende hacia el bien o hacia el mal? Es decir, si somos optimistas o pesimistas. Las personas se distinguen entre quienes ven la botella medio llena y quienes la ven medio vacía. Vamos a intentar contestar a la pregunta de si tendemos a lo bueno o a lo malo por naturaleza. El pesimismo, buscando quizá una explicación al mal, cree que la persona tiende por naturaleza a lo malo, es decir, que es intrínsecamente pecaminosa, diríamos en un lenguaje teológico. Salvo por una providencial gracia divina o en su sustitución un rígido padre o profesor humano, el hombre no haría una a derechas. El optimismo o buenismo, fijándose más quizá en la existencia del bien, la belleza y el sentido del mundo, piensa en cambio que tendemos al bien por naturaleza, aunque por accidente nos equivocamos y hacemos el mal. Este factor influye en la educación mucho más que la ideología pedagógica que uno tenga, aunque también es cierto que ese factor hace mejor juego con unas ideologías que con otras. Un profesor pesimista o amargado difícilmente promoverá un ambiente amistoso y feliz como el que se requiere en la verdadera educación,
y recurrirá habitualmente a la coerción y al miedo. No confiará en la naturaleza del educando y creerá que debe decirle cuándo, cuánto, qué y cómo tiene que comer, dormir, respirar. También tenderá a ver todo lo dinámico y vivo como una molestia, como desorden y ruido. Preferirá un alumno silencioso, acrítico y mecánico. Realmente hay una pulsión hacia lo inercial y lo muerto en el pesimismo. Nosotros adoptaremos una posición optimista a la hora de leer cada teoría filosófico-pedagógica, sin detenernos en justificarlo mucho. Tanto desde un punto de vista filosófico como desde el científico, hay buenas razones para rechazar el pesimismo. La primera de ellas es que científicamente puede decirse que, puesto que somos el fruto de una larga y muy selectiva historia evolutiva, es impensable que tendamos por naturaleza a hacer lo contrario de lo que nos conviene. Por otra parte, y como segundo punto, desde la filosofía, si uno adopta alguna posición como las de Sócrates, Platón o Aristóteles, y cree que las cosas tienden por naturaleza a realizar su fin propio, tiene que confiar en lo que cada ser hace. Así como las plantas y animales saben que les conviene y solo se equivocan por accidente, así el hombre, desde su primer instante en el útero, tiende a lo que le es beneficioso. Esta idea es la base de cualquier pedagogía respetuosa y alegre.